frías que por fin ya indican el invierno. Hoy ya que tenemos precisamente es a Germán Cano. No voy a hacer presentación de él más allá de la que literalmente a Germán no he conocido en clases de filosofía en la Universidad de Alcalá, sino más bien me conocí en la militancia. Además en la militancia de un grupo muy pretencioso que se llamaba así mismo Análisis, y que era, digamos, una parte del 15M que supuestamente se autoanalizaba. Lo único bueno que tenía era que cuando llegábamos a algún tipo de conclusión comprobábamos que previamente se había efectuado las asambleas, lo cual indicaba que llegábamos tarde, que nuestro análisis era relativamente correcto, ¿no? Y bueno, pues digamos que la invitación a Germán era un poco de vida, precisamente por las temáticas que ha tratado, en torno precisamente a aspectos que tienen que ver con ese cruce, ese híbrido rarísimo de la militancia política y la filosofía, y de ahí que precisamente lo tenemos hoy aquí para hablar justo de esto, ¿no? Un estudio extraño y raro que tiene que ver con la militancia y por tanto con la ética y la política, y un poco con la filosofía. Hay un proyecto común, donde ya digamos nos une más bien otra parte, que es en este caso la Facultad de Filosofía de la Complutense. Lo digo también un poco como anuncio, ya me apego a ello. Uno de los próximos libros que sacaremos, aparte de este Descomiki que presentaba el primer día, es un libro colectivo, unos 18 o 17 autores y autoras, que se llama algo así como Foucault y la historia de la filosofía, 450 páginas según la maquetación última que he hecho. Y que es... esta maquetación tuya. Esta es mía, sí. Con letra generosa. Bueno, pues nada, saldrá ya mismo, a ver si antes de Navidades es posible. De hecho, en cierta forma, lo que hoy me va a tratar Germán es parte de esto. Los textos que nos ha dado, pues un poco, pues si no los ha recibido todo el mundo. Digamos, lo que tratan son, por una parte, dos autores en torno a la obra de Foucault, básicamente Hart y por otra parte Wendy Brown, dos títulos muy distintos. Hart es una especie de repaso de este concepto último, digamos, más que de la militancia de Foucault, sobre todo, porque creo que no es eso, es más que nada sobre todo el uso de este coraje de decir la verdad, de esta paresía que aparece de manera constante en las últimas formulaciones o los últimos cursos de Foucault, que es, bueno, no quiero destripar aquí, pero digamos es una forma básicamente ética de colocación del sujeto, de construcción del sujeto en su propia forma de actuar político. Foucault hace toda una vuelta hacia el pasado griego. Para algunos esto ha sido, digamos, un Foucault light, una especie de malversación del propio Foucault. Creo que no es eso, pero es una cuestión que no se va aquí de destriparlo en absoluto. La otra es muy interesante, porque es una crítica precisamente de Foucault, que es de Wendy Brown, donde lo que cuestiona, y creo que además muy acertadamente, es el déficit, al mismo tiempo también, digamos, la oportunidad de Foucault de plantear justo en el momento en que se está produciendo qué es esto del neoliberalismo, qué es, en ese sentido, digamos, un modelo de poder, esta gestión, por así decirlo, de las poblaciones, pero también esta conducta sobre conductas, que ya se había implementado aquí por parte de Rafa y del anterior ponente, de Larrauri, etc. Pero ella viene a decir que este tipo de sujeto sujetado en este tipo de relaciones no lo es todo, porque de hecho ese homo economicus que se plantearía como sujeto constituido en términos del biopoder, le falta en gran medida, digamos, otro tipo de elementos constructivos. Que tienen que ver en parte con elementos de Nietzscheano sobre el deseo, sobre la relación con nosotros y especialmente, el homo politicus, el hombre político, que en cierta forma a su juicio ha desaparecido de la obra de Foucault. Hay una polémica aquí que de nuevo tampoco tiene sentido. Y luego las dos peticiones que hizo Germán precisamente sobre los cursos de Foucault tienen que ver con, en principio, el nacimiento de la biopolítica, que es esta separación, esta discusión, creo que ya se hizo aquí en cierta medida, entre lo que es el neoliberalismo, el ordoliberalismo alemán, cuyo criterio fundamental consiste en cómo instituir a partir del gobierno, a partir del Estado, una disposición mercantil, como es el Estado en gran medida en que se exige precisamente esa constitución del mercado, diferenciándose ya con ello del liberalismo del siglo XIX. El Estado lo que se le pide es laissez-faire, que se pase. Y en cambio aquí, más bien al Estado lo que se le pide es precisamente que instituya el mercado.
y como una forma aún más radical, que sería el neoliberalismo norteamericano, lo que exige en cierta forma es la fusión absoluta de sociedad y mercado, ¿no? Y el Estado, digamos, lo que tiene que formular básicamente es la eliminación de cualquier obstáculo que impida esta fusión absoluta de sociedad y mercado, de manera que todo se pueda medir en términos mercantiles, y uno de ellos sería, por ejemplo, la criminalidad, ¿no? El otro es una de las últimas clases que ya plantea Foucault en el Colegio de la Verdad, y que contiene precisamente todo este tema de la paresía. Está muy bien además planteado, indicó él, ¿no? Toda esta introducción de Freddy Bloss, lo cual quizás no se entendería, y de ahí precisamente pues, un poco la discusión última sobre esta constitución de un sujeto a una verdad de sí, que sería, digamos, el componente ético profundo y demás. En cualquier caso, estas cosas las digo pues si hay gente que no recibe, creo que es así, los textos, que aquellos que no reciban los textos, por favor, que se pongan en contacto conmigo, con la librería, y nada más, no quiero discutir más al respecto y muchas gracias, Mario, por la presentación y por enmarcar las lecturas que proponía para esta sesión. Es decir, que en esta intervención voy a presuponer esto que también ha preguntado Mario, no me voy a detener pormenorizadamente en la crítica de Wendy Brown, en la posición de Harper, pero voy a partir de esos textos para enmarcar un problema, ¿no? Básicamente me interesaba también estar aquí con vosotros y con vosotras para discutir este acercamiento a Foucault ante una situación que todavía causa mucha perplejidad entre sus comentaristas, a saber, cómo aquel pensador que tan extraordinariamente anticipa en sus cursos en el Colegio de Francia el advenimiento del neoliberalismo en un plano teórico que todavía no se había realizado en la práctica, dado que todavía no se estaba en un contexto, digamos, previo, muy cercano, pero que no era capaz todavía de ver las consecuencias de las políticas de Thatcher y de Reagan. Cómo combinar esta anticipación tan poderosa del discurso neoliberal, sus postulados, y al mismo tiempo en muy escaso tiempo, otra reflexión tan honda sobre otra militancia, sobre otra posible forma de activismo político, después de todos los aprendizajes del siglo XX y después de todos los aprendizajes experimentados por el propio Foucault, a la luz de esta interpretación de los cínicos de la antigüedad. Esto es lo que básicamente a mí me genera mucha curiosidad, mucho interés, porque justamente en esta deriva tan al límite se están produciendo muchísimos comentarios, ¿no? Y muchas interpretaciones. O sea, cómo el Foucault anticipador y para algunos apologista del neoliberalismo puede combinarse con esta reflexión sobre la vida militante, sobre otra vida militante. O sea, entiendo que lo que da que pensar hoy en Foucault es este carácter de encrucijada de muchas cosas, entre ellas esta encrucijada que acabo de comentar. Hay que tener en cuenta que en este mayo se van a conmemorar los 50 años del mayo 68. Y no es casual que en estos momentos en Francia se esté preguntando a la gente qué va a pasar, si se va a conmemorar el evento de la era Macron, si se va a hacer algo folclórico, algo meramente rememorativo, sin ningún tipo de compromiso, sin plantear las cuestiones que puso sobre la mesa del 68. Máxime teniendo en cuenta que en estos momentos en Francia también se está produciendo una rebelión contra las propuestas y los recortes de Macron, ¿no? Sería algo interesante, sería algo curioso, ¿no? que desde el Estado se produjera una conmemoración del mayo del 68
y se reivindicara el valor de la calle y de las organizaciones sociales, cuando Macron está por otra parte impidiéndolas o está neutralizándolas. Esto no lo digo por decir, sino porque esta ambivalencia del 68, la de haber procurado, esto lo voy a tratar de plantear en la intervención, la de haber posibilitado de alguna forma la articulación del discurso neoliberal y la hegemonía del discurso neoliberal, cómo esta posibilidad puede convivir al mismo tiempo con un 68 del que todavía somos herederos en cuanto a un replanteamiento radical de la política. Otra ambivalencia más, ¿no? Una ambivalencia que a mi modo de ver también se encuentra en la obra Foucaultiana, en esta situación, en esta encrucijada, donde él diagnostica también el fenómeno neoliberal y al mismo tiempo se ve comprometido en una práctica activista que atiende a las dimensiones moleculares de la política, que involucra la posición del cuerpo, que reflexiona sobre cuestiones que no habían permanecido bajo el radar de la izquierda tradicional. Por eso, digamos, lo que yo voy aquí a plantear es una reflexión sobre esta encrucijada, ¿no? Sobre esta ambivalencia de Foucault y de 68, como un campo de fuerzas en el que pueden percibirse las nuevas fuerzas del neoliberalismo emergente y una nueva forma de entender la política al margen de la izquierda marxista. Y cómo esa tensión convive, a mi modo de ver, en Foucault. Esto es lo que voy a tratar de mapear o de cartografiar en mi intervención. Hay que tener en cuenta también cómo la figura de Foucault sigue dando mucho que pensar, no solamente por esta comunicación de la que ha hablado Mario hace un momento, sino por la enorme proliferación discursiva que está generando incluso en el plano académico, ¿no? Y esto también me parece interesante advertirlo, porque creo que es peligroso. Hace una semana estaba justamente en un congreso internacional sobre Foucault en Granada, un congreso académico, y me sorprendió hasta qué punto la mayoría de las ponencias, la mayoría de las intervenciones trataban de presentar un San Foucault, una especie de geografía de Foucault como el pensador que nos habría descubierto el verdadero horizonte de la política del siglo XXI, ¿no? Es decir, un Foucault muy académico, un Foucault sin tensiones, sin fricciones, muy libre de aristas, ¿no? Como si Foucault también presentara una única imagen, lo cual es absolutamente incierto. Lo que yo recomendaría, y lo que siempre recomiendo en clase, por ejemplo, es siempre leer a Foucault viendo la fecha en la que ha escrito esa contribución, ese libro, ese discurso. Hay un proceso, el habla Foucaultiana no es lo mismo el Foucault de Girard y Castellar que el Foucault de Seguridad, Territorio y Población. Y cuando a veces mezclamos citas o mezclamos reflexiones de diferentes periodos, creo que no hacemos justicia a un pensador y un pensamiento que, si tuvo alguna virtud, fue la de encarar el presente, su actualidad sin barandillas, ¿no? Sin sostenes. Y esto es lo que yo creo que hace de Foucault un grande, un pensador, un filósofo, quizás solamente comparable en el siglo XX con Wittgenstein y Heidegger. Ya sé que estos son palabras mayores, pero me parece que es así, y sobre todo teniendo en cuenta los campos de investigación que supo abrir. Y teniendo en cuenta también que, a diferencia de Wittgenstein y Heidegger, que son productos netamente filosóficos, Foucault supo abrir la filosofía, la sociología, las ciencias humanas de una forma inédita. Bien, pues lo que voy a hacer un poco en mi guión que voy a seguir en mi intervención es tratar de presentar a Foucault en esta encrucijada, en qué sentido Foucault habita esta encrucijada, para posteriormente, valiéndome de dos aproximaciones muy interesantes del 68, la de Jacques Monselot en La invención del social y la de Boltanski-Chapello en el nuevo espíritu del capitalismo, sondear
ese campo de fuerzas que fue el 68. ¿Y en qué sentido Foucault se vincula con ese campo de fuerzas? Para renglón seguido, como tercer punto, arrojar luz sobre las claves que Foucault aporta para el tema neoliberal y, por último, conectar todo lo dicho con el último curso del Colegio de Francia, ¿no? El curso que dedicó a los cínicos y que lleva como título significativamente El coraje de la verdad, que aparte de una reflexión sobre la parresía, como decía Mario, es una reflexión sobre cómo ser militante a mi modo de ver. Trataré de justificar eso luego. Una cosa antes ya de empezar un poco a desgranar el terreno. Hay que tener en cuenta, y esto nos lo comentaba Frédéric Gros, uno de los albaceas de la obra Foucaultiana y de sus inéditos, que dentro de poco van a salir muchos escritos sobre Foucault, entre ellos el famoso cuarto volumen de la historia de la sexualidad. Foucault creo que se negó como Kafka, ¿no? a que se publicara todo lo que no había pasado por su última corrección, pero Daniel Defert creo que, haciéndolo bien, ha desoído las órdenes del testamento de Foucault y va a publicarlo absolutamente todo. Entonces creo que hay una cantidad de cajas enorme para que conozcamos en los próximos años, ¿no? Me imagino que será una política de publicaciones de gota a gota, ¿no? Pero lo que sí que nos comentaba el libro es que el cuarto volumen de la historia de la sexualidad sí que va a salir de aquí a un año aproximadamente, ¿no? Lo cual es una buena noticia, porque el último Foucault es todavía una fuente de sorpresas inagotable. Bien. ¿En dónde podemos decir radica el indiscutible magnetismo de Foucault en 2017? ¿En qué sentido puede el gran cronista del ocaso de la sociedad fordista arrojar luz hoy sobre una coyuntura política como la nuestra, aparentemente definida desde 2008 por la crisis del discurso neoliberal y las extendidas experiencias de precariedad y vulnerabilidad sociales? ¿Cómo explicar esa enorme proliferación discursiva en los últimos tiempos, principalmente académica, acerca de un pensador que ironizaba sobre las diferentes y no pocas veces contradictorias etiquetas en las que se le gustaba encasillar? ¿No se ha convertido incluso la interpretación de Foucault o del Foucault correcto en el campo de batalla sobre el que se busca hegemonizar una lectura política de nuestro presente? ¿En qué medida la curiosidad Foucaultiana por el neoliberalismo y su supuesta distancia de la crítica social nos pueden servir hoy para entender críticamente el paso de la pesadez de la sociedad disciplinaria a la fluidez y plasticidad de la sociedad de la seguridad o sociedad de control, como la definió Deleuze? ¿Qué nos diría hoy Foucault de un sentido común que parece entender el trabajo bajo el lenguaje de la adaptabilidad, el potencial y las disposiciones, en lugar de analizarlo desde el hilo conductor de una materialidad antropológicamente interesada o fatalmente desprotegida? ¿Participaría incluso Foucault de esa lectura hegemónica del cuerpo posmoderno que solo parece entender la gramática móvil de la empresa y el capital humano frente al lastre pesado de la corporalidad laboral, vulnerable, precaria y dependiente? Son muchas cuestiones de fondo que tienen que ver con esta ambivalencia del pensamiento Foucaultiano. Por eso en el título de mi intervención quería marcar un poco esta dualidad entre la apología del neoliberalismo y la vida otra. El hecho de que la palabra apología esté entrecomillada es un guiño irónico a la interpretación que ha realizado en los últimos tiempos uno de sus asistentes en el Colegio de Francia, François Wahl, quien más abiertamente se ha posicionado en favor de una lectura neoliberal de Foucault, ¿no? Intentando incluso justificar que Foucault, en los cursos del Colegio de Francia, hay, en sus palabras, una verdadera apología del neoliberalismo. Incluso Wahl ha escrito
un tipo además muy cercano a la patronal francesa, por otra parte. Recientemente tuvo un encuentro con Gary Becker, uno de los famosos ideólogos del capital humano, un concepto que aparece, como sabéis, en el curso del nacimiento de la biopolítica. Y ha destacado en qué sentido Foucault y Gary Becker pues, prácticamente estaban de acuerdo en todo, con lo cual se nos ofrecería una imagen de un Foucault que no solamente investigó el neoliberalismo para detectar las nuevas fuentes y los nuevos dispositivos del poder, sino que se interesó por toda esta construcción ideológica, porque veía en ella una forma de combatir el discurso disciplinario que todavía, según él, existía en la tradición marxista, y luego planteaba una nueva relación con la libertad que supuestamente a él le interesaba. Yo creo que esta lectura, la lectura de Wall, es equivocada, por lo que voy a tratar de demostrar. Es una lectura muy parcial, que deja de lado muchas cosas, pero es una lectura que debe ser enfrentada, a mi modo de ver. No tampoco dejada de lado. En este sentido, también han salido libros más matizados en los últimos tiempos, como de la última lección de Michel Foucault, de la Gasnerie, que también sigue remachando este clavo, no desde la posición de Wall, no desde una posición explícitamente apologética del neoliberalismo, pero dando a entender que si se interesó Foucault por el neoliberalismo fue también porque veía en el neoliberalismo una actitud crítica a tener en cuenta, frente, por ejemplo, a la excesiva preponderancia de la antropología en las ciencias humanas, o también como una forma de escapar de la vulgata marxista, que a él siempre le incomodó muchísimo. Estas cuestiones que he planteado al principio hablan, como ya he comentado en varias ocasiones, de Foucault como una suerte de punto de inflexión, ¿no? como una figura en ese sentido como el 68 que todavía ronda nuestra actualidad como un espectro. Para empezar a delimitar el sentido de esta encrucijada en la que Foucault habita, puede ser útil recordar las palabras que el mismo Foucault escribió en 1979, importante la fecha, 79, para la necrológica de su amigo Maurice Clavel. Foucault utiliza estas palabras para definir la trayectoria filosófica de Clavel, pero me parece que son unas palabras que muy bien pueden aplicarse a su pensamiento, a su propio itinerario intelectual. Dice Foucault de Clavel que él estuvo en el corazón de lo que tiene probablemente la mayor importancia en nuestra época. Esto es, una transformación muy amplia y muy profunda de la conciencia que Occidente se ha ido formando paulatinamente de la historia y del tiempo. Todo lo que esa conciencia organizó, todo lo que le dio continuidad, todo lo que le prometía su consumación, se desgarra. A algunos les gustaría remendarla. Él, en cambio, nos diría que hay que vivir el tiempo, incluso hoy en día, de otra manera. Sobre todo hoy en día. Porque en esta necrológica, Foucault no solamente está pensando con Diego del Alma, que acaba de morir, sino en él mismo, como una forma de entender la ubicación intelectual que a él le resultaba más cómoda. Vivir de otra manera el tiempo, en medio, en pleno corazón, de una situación de crisis que, según sus palabras, ya no permite ninguna vuelta atrás, ninguna consumación histórica, constatando el desgarro de sus cómodas continuidades. Desde luego no sería esta una mala síntesis de la empresa que buscó acometer el propio Foucault, quien en el homenaje al amigo, tras compararle nada menos que con Maurice Blanchot, que es otra de las grandes referencias de Juan Foucault, también escribe sobre ambas referencias, la de Clavel y la de Blanchot. Han introducido en el mundo desorientado en el que vivimos la única tensión que no haya provocado después nuestro sarcasmo o nuestro sonrojo, la que rompe el hilo del tiempo.
Clavel, antes de morir, había también comentado que Foucault era nada más y nada menos que un Kant revivido. El hombre después del cual no se puede seguir pensando como antes. Más allá de la adulación mutua de los amigos, creo que este paso, esta cita de Foucault muestra la autoconciencia del pensador francés de situarse en un territorio desconocido, en donde las grandes categorías de la modernidad se están derrumbando, donde no hay efectivamente vuelta atrás y donde el pensamiento tiene a la fuerza que comprometerse con su actualidad, con su presente. No es tampoco ninguna casualidad que este último Foucault también vuelva a revisar la posición kantiana en torno a la Ilustración. Creo que esta intensificación de la pregunta crítica por la actualidad o por la pregunta por el presente es la clave para pensar la posición desde la cual Foucault piensa y reflexiona. En otro texto de la misma época, haciendo balance de la tradición de la izquierda occidental, dice algo terrible, ¿no? O algo muy poderoso. Dice: hoy 14 de octubre, un día del que puede decirse que desde la Revolución Rusa de octubre de 1917, incluso tal vez desde los grandes movimientos revolucionarios europeos de 1948, vale decir desde hace 60 años, o si usted quiere desde hace 100 años, es una entrevista, es la primera vez, dice, que no hay sobre la Tierra un solo punto desde donde pueda surgir la luz de una esperanza. No existe ninguna orientación. Y luego, ni en la Unión Soviética, ni en sus países satélites, ni en la Revolución Palestina, ni en China, ni en Vietnam, ni en Camboya. Foucault, por tanto, plantea la necesidad de comenzar todo desde cero, no de hacer tabula rasa, pero casi. Propone volver a 1848, como si el capital no estuviera ya detrás de nosotros, sino como si el capital que tiene que escribirse estuviera delante de nosotros, desde el punto de vista histórico. Y esta vuelta a 1848 dice mucho de donde quiere empezar a pensar, donde quiere diagnosticar su actualidad. Es más, luego en esta misma entrevista dice: es que estamos peor incluso que en 1848, porque al fin y al cabo 1848 tenía detrás la Revolución Francesa. Nosotros no tenemos ni eso. Si insisto mucho en esto es para que tengamos en cuenta como aquí hay un tipo que está adentrándose en un camino complicado, en una suerte de tierra de nadie. Y donde esta necesidad de comenzar de nuevo y de pensar la tradición emancipatoria de nuevo, yo creo que no hay que interpretar esta declaración de Foucault como un intento posmoderno, sea lo que signifique esta palabra, que quizás está mal utilizada aquí, de dejar la tradición crítica, la tradición emancipatoria. Quiero pensar que todavía hay un compromiso crítico con la tradición emancipatoria, pero esa tradición emancipatoria debe comenzarse a pensar de otra forma. Y esto es algo que no solamente planteaba Foucault en esta época. El último Lukács dice exactamente lo mismo. El viejo Lukács, tenemos que volver a 1840. Hay que pensar la situación política como si estuviéramos de vuelta a 1848. Quien ha sacado más filón de esta intuición ha sido Jacques Rancière. Gracias. Es que hemos visto, no sé, el tipo de libros... Es un autor que ha hecho de desplegar esta idea de que hay que volver a 1848. Esto significa evaluar el planteamiento utópico respecto a la tradición cientificista, economicista del marxismo. Quiere decir, quizá valorar más ideales como el de la justicia. Bueno, Foucault está ahí, desde luego. Que Foucault saque el sorprendente balance de que hemos sido devueltos al año 1830 y que necesitamos recomenzarlo todo, aun teniendo en cuenta que el año 1830 todavía tenía detrás la Revolución Francesa y la Ilustración,
no solo identifica claramente la difícil posición sin sostenes en la que busca situar su reflexión, sino que también arroja una profunda sombra sobre la importante tradición del socialismo, ahora cuestionada en términos claramente impugnatorios. Dice Foucault, ya que todo lo que esta tradición socialista produjo en la historia debe ser condenado. Dice Foucault, no se corta ni un pelo, ¿no? Todo tiene que, pues, ser condenado. Todo. Entonces nuestra pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto aquí Foucault se le va la mano? Esto es lo que de alguna manera va a reivindicar Wendy Brown en el artículo que os recomendaba, ¿no? En este artículo y en general en todo el libro. Wendy Brown, que no sé si sabéis que es la pareja de Judith Butler, de hecho en un vídeo último que ha circulado en internet donde los integristas brasileños se metían con Butler, salía Wendy Brown a defenderla, ¿no? Pues Wendy Brown, que creo que es la autora que mejor ha pensado estas cuestiones, entiende que a Foucault se le va un poco la mano con su diálogo crítico con el marxismo. Esto puede explicarse, luego lo explicaré, dando algunas claves, ¿no? Pero efectivamente, aquí Foucault en esta declaración, bueno, hay que comenzarlo todo, hay que pensarlo todo de nuevo, ya no tenemos puntos de orientación. Aquí desde luego él está expresando su hartazgo, también hay que verlo con el PCF, con el Partido Comunista Francés, que era un partido muy de dinosaurios, que no supo percibir lo que estaba sucediendo en el 68. Y está también expresando su hartazgo respecto a lo que antes llamaba la vulgata marxista, ¿no? Y esto lo comentaré también ahora. Hay que distinguir, y él lo hace siempre, entre la polémica que tiene con el marxismo, su distanciamiento respecto al marxismo, y su gran respeto hacia Marx, como si él sintiera que solamente podía dialogar de tú a tú con Marx. Toda la tradición marxista, sobre todo teniendo en cuenta que había de verdaderos dinosaurios marxistas de la época que le hacían la vida imposible a Foucault. En todo caso, estas son palabras muy duras respecto a una tradición que hoy en 2017 también necesitan ser repensadas críticamente, a la luz de lo que ha provocado también la liquidación neoliberal del pensamiento postmoderno en relación con el pensamiento emancipador. Palabras que también apuntan, más allá de una lectura de crisis cultural de puño nostálgico, a que Foucault está también reflexionando sobre la crisis de la crítica, ¿no? Y de cómo la crítica tiene que desarrollarse de formas. Es innecesario insistir en cómo esta vuelta a 1830 exigía mantener un pulso con el marxismo y propiciar un cierto diálogo ético con Marx desde una tensión, y esto me gustaría también subrayarlo, que terminó siendo totalmente eliminada por los llamados nuevos filósofos, tan cercanos a él por otra parte, sobre todo en Henri Levy y Glucksmann y Finkielkraut, todos estos que pasan curiosamente del maoísmo a posiciones neoliberales, ¿no? Que termina identificándose con la administración Bush. Esto es otro tema importante, ¿no? Sobre el que se ha escrito mucho. Por mucho que Foucault alabe a Glucksmann, la obra de Glucksmann, por mucho que se interese por estos autores de estas obras, siempre vemos que hay una tensión en él, una tensión que queda totalmente eliminada en los nuevos filósofos. Esto ya es una referencia importante para entender la posición de Foucault respecto al neoliberalismo. Creo que hay que distinguir, y creo que Foucault lo expresa muchas veces, esta diferencia con los nuevos filósofos. En todo caso, no deberíamos tampoco minimizar en qué medida, en este ajuste de cuentas radical con la tradición socialista, Foucault siguió quizá dependiendo de una interpretación muy concreta del marxismo, la antihumanista de Althusser, que bien podría haber matizado en la última fase de su pensamiento cuando empezó a valorar de forma más compleja la cuestión de la libertad y la subjetividad. O sea, yo creo, y esta es una interpretación personal que podemos luego discutir,
que también hay en Foucault una excesiva dependencia de Althusser a la hora de comprender el marxismo. Si hubiera tenido otra lente crítica, quizá Foucault hubiera también tenido otras posiciones. De hecho, ha sido un althuseriano, Etienne Balibar, quien ha señalado que toda la obra de Foucault, y yo estoy de acuerdo con esto, bien pudiera ser analizada como una lucha abierta contra el marxismo, pero al mismo tiempo acompañada de un uso estratégico de conceptos tomados de Marx. Estoy muy de acuerdo con esto, Balibar. Una relación compleja que asimismo contrasta con la distensión de ciertas antipolíticas de la transición o determinadas críticas presuntamente superadoras de Marx que, deudoras de la necesaria exploración Foucaultiana en los nuevos espacios políticos, han terminado por producir improductivos repliegues para el pensamiento crítico. O sea, toda esta tensión que todavía existe en Foucault no solamente ha sido abandonada en su día por los nuevos filósofos, sino también por muchos intérpretes actuales de Foucault, que también pasan demasiado de largo, quizá son demasiado apresurados a la hora de evaluar correctamente esta conversación. Algo efectivamente se ha perdido, como ha denunciado Daniel Ben Said, cito sus palabras, en esta transición de la política del poder a la antipolítica del contrapoder. Sigo citando a Ben Said. La época que por un lamentable contrasentido, inspirado en el 68, se tomó por un gran salto hacia adelante, resultó ser, en la década de los 70, más contradictoria de lo que parece. Si bien Foucault aparece como marcador simbólico de una triple crisis anunciada, la crisis de la historicidad moderna, crisis de las estrategias de emancipación, crisis de las teorías críticas, o dicho de otra manera, crisis conjugada de la crítica de las armas y de las armas de la crítica, por utilizar el famoso dictum marxiano, su posición en todo caso fue más ambivalente que la de algunos de sus sucesores, que saludaron con euforia los nuevos tiempos antidisciplinarios sin señalar los posibles peligros. Que algunos discípulos suyos, como François Ewald, hayan virado del maoísmo al neoliberalismo extremo, cerrando toda la ampliación Foucaultiana del terreno político, apoyándose en el mantra de la clausura del horizonte revolucionario, no deja de ser otro signo de los curiosos procesos de aprendizaje de cierta autocrítica de la izquierda, compañera de viaje de Foucault durante el cambio de siglo. Hoy, sin embargo, nuestro paisaje social no es ya el marcado por la interesante apertura de posibilidades experimentales de la imaginación política tras la crisis de la sociedad disciplinaria, sino por una inédita precariedad antropológica y una crisis cuyas resistencias reproducen, como en una suerte de círculo vicioso, sus dispositivos de poder. En una situación en la que, como Nancy Fraser ha analizado la crisis del neoliberalismo progresista de los 60 y 70 para el abordaje de una lógica hegemónica emancipatoria a la altura de los nuevos retos racionarios, está de alguna forma presente, es preciso lanzar una nueva mirada crítica al proyecto de desarrollo. La tesis de Nancy Fraser, que ha sido muy comentada en estos últimos tiempos con la victoria de Trump, es que lo que se habría puesto de manifiesto con esta victoria es lo que ella llama el fin del neoliberalismo progresista, es decir, un bloque histórico hegemónico que habría sabido conjugar la lucha por el reconocimiento, la lucha cultural por los derechos de las minorías con un neoliberalismo económico. Por eso el populismo de Trump, según Nancy Fraser, sería como la reacción, ¿no?, a este bloque histórico agotado, ¿no?, la alianza entre las fuerzas culturales del feminismo, de las minorías, etc., en Estados Unidos, con el neoliberalismo económico. Esto, para Nancy Fraser, había terminado con la victoria de Trump. Y esto arroja luz retrospectivamente sobre la figura de Foucault, porque Foucault podría también ser definido como uno de los pensadores que más inclinaron la balanza del
emancipatoria hacia estas reivindicaciones moleculares, culturales, reconocimiento, etc. Por eso, desde aquí creo que hay que mirar de nuevo. ¿Bajo qué signos concretos apreciaba, sin embargo, Foucault este cambio de eje, ¿no? que es el desmoronamiento del paradigma político de la modernidad desde ese gran punto de inflexión que fue el 68? O sea, esto cómo se aterriza, ¿no? En una problemática concreta. En la importante conversación con el periodista italiano Duccio Trombadori a finales del 78, que si no conocéis os recomiendo porque es la mejor entrevista que se ha realizado a Foucault, que la tenéis en castellano en Amorortu. Foucault habla sobre todo de una crisis de gobierno como signo distintivo del presente. Insisto que esta observación es del año 78, ¿no? Un año antes del curso sobre la ciencia de la política. Por gobierno, dice Foucault, entiendo el ensamble o el conjunto de instituciones y prácticas a través de las cuales se conduce a los hombres desde la administración a la educación. Es este conjunto o ensamble de procedimientos, de técnicas, de métodos que garantizan la conducción de unos hombres por otros, es lo que me parece que está en crisis, tanto en el mundo occidental como en el mundo socialista. Foucault además dice algo muy interesante. Dice que hay una similitud entre esta crisis de gubernamentalidad o esta crisis de gobierno que él ve en 1978 y el momento de la reforma protestante, ¿no? A la que estaremos asistiendo, por así decirlo, a una época neoprotestante. Siguiendo las palabras que Foucault escribía sobre Clavel, que comentaba al principio, posiblemente el magnetismo Foucaultiano resida hoy en la instalación explícita en este cambio de eje histórico y en el laberinto en el que empezaba a encontrarse por ello la novicia. El paisaje que de alguna forma emerge aquí sería el siguiente. Foucault es el cronista más lúcido del agotamiento de la sociedad disciplinaria, esa sociedad que tan brillantemente describe en Vigilar y Castigar. Entiende que el 68, las protestas del 68, son una reacción a esa sociedad disciplinaria agotada. Y también advierte que la crítica de la sociedad capitalista procedente del marxismo participa también de ese horizonte disciplinario. Y entiende que la única salida posible es salir de la racionalidad disciplinaria, que por otra parte ve agotada. El problema que tenemos hoy en día es que ya las escuelas, las mediaciones institucionales que daban sentido a nuestra existencia ya no dan más de sí. Es lo que Deleuze tan brillantemente plantea como el paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control. Creo que este es nuestro paisaje, ¿no? Porque solamente desde ese tránsito se entiende también por qué el neoliberalismo termina siendo el discurso hegemónico. En un libro muy recomendable de Jacques Lancelot, titulado La invención de lo social, Lancelot plantea una hipótesis muy interesante para comprender la emergencia del neoliberalismo en los años 70. Es un libro también que yo recomendaría vivamente para cualquier aproximación al problema del neoliberalismo. Lancelot fue discípulo, no ayudante, pero estuvo muy cerca de Foucault en los cursos del Colegio de Francia. Y en este libro entiende o plantea que en los 70 convergieron dos críticas al welfare state, al estado de bienestar o a la racionalidad fordista llegada a este estado de bienestar. Una crítica procedía de la izquierda radical que veía en el Estado, que veía la racionalidad estatal, una limitación de las posibles libertades. El 68 fue una expresión de esta crítica al Estado en ese sentido. Por otra parte,
otra parte, la otra crítica que empezó a ser virulenta contra ese estado de bienestar procedía del neoliberalismo o de un liberalismo que entendía que el Estado debía ser más frugal y que había que gobernar menos, que el Estado debía gobernar menos. Doncelot entiende que estas dos críticas terminaron convergiendo en los 70 y allanaron el camino al discurso neoliberal. Justamente lo que planteaba hace un momento en relación con las ideas. Doncelot no utiliza en ningún momento del libro la palabra neoliberal. Ni yo utilizo la palabra neoliberalismo en ningún momento. Más, ni siquiera cita a Foucault, pero creo que ese paisaje es importantísimo para entender el desarrollo de sociedades contemporáneas desde los 70. En este libro que es como una especie de explicación sociológica de la sociedad de control, Doncelot muestra cómo a partir de los años 70 y a raíz también de la entrada en escena de los movimientos sociales y de su reivindicación descentralizadora, el poder empezó a comprenderse como una especie de animación cultural, ¿no? donde lo importante es que los individuos se hicieran cargo de sus reivindicaciones de forma autónoma al margen de cualquier lastre estatal. Hay una metáfora que a mí me gusta mucho para explicarme esto, que es un lema, es el lema del Nautilus de Julio Verne en 2000 leguas de viaje submarino. Ahora vais a ver por qué lo relaciono con la hipótesis de Doncelot del paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control, la sociedad de seguridad, que como la llama Foucault. En esta novela de Julio Verne, el lema del Nautilus, que es el barco que surca los mares, que lleva y conduce el capitán Nemo, que es mobilis immobili. Ese es el lema, la consigna del Nautilus. Es decir, móvil en lo móvil, o movimiento en un medio que a su vez está en movimiento. Me parece que es una buena imagen para definir el paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control. ¿Por qué? Porque lo que tiene lugar aquí es lo siguiente: se quiebra la sociedad disciplinaria, las mediaciones donde los cuerpos quedan fijados a los espacios cerrados. Pensad en Vigilar y Castigo, ¿no? Toda la reconstrucción que hace Foucault de cómo al cuerpo se le sujeta, el panóptico, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, eso entra en crisis. Hay un desmoronamiento de la estabilidad y de una estructura y un dispositivo del poder que actúa en términos de estabilidad. Es decir, se mueve eso, ¿no? Se empieza a mover. Y esa movilidad derivada de la crisis de la sociedad disciplinaria, que impulsa que a su vez los individuos se muevan, sean obligados y forzados a moverse, a ser, por ejemplo, empresarios de sí mismos, en ese contexto de desmoronamiento de la sociedad disciplinaria. Entonces, es como un doble movimiento, donde los sujetos tienen que, por ejemplo, esto lo muestra muy bien Doncelot, pero también Deleuze en la sociedad de control, tienen que llevar a cabo una formación permanente acerca de sí mismos. Desde el punto de vista sociológico, claro, Doncelot ve muchas cosas interesantes, ¿no? Es por lo que también plantea Richard Sennett, lo de la corrosión del carácter, ¿no? Pero es esta idea, ¿no?, de cómo entra en crisis la sociedad disciplinaria y de repente se produce una especie de apología del movimiento. Una apología del movimiento. Esto es fundamental para entender también las diferencias, como traté de explicar luego, de Foucault con Deleuze. Y creo que también las diferencias de Foucault con posiciones movimentistas como la de Tony Negri y Michael Hart. Creo que aquí Foucault ve otras cosas. Como cronista del agotamiento del modelo fordista de la regulación social y el estado de bienestar de la posguerra, el artefacto crítico Foucaultiano nos ha enseñado a ver el lado oscuro de sus logros humanistas.
A través de sus ojos, los servicios sociales se convertían en aparatos disciplinarios, las reformas humanitarias se volvían regímenes de vigilancia panóptica, las medidas de salud pública se tornaban emplazamientos de biopoder y así sucesivamente. Este es el Foucault que, digamos, plantea un recorrido poderosísimo desde la historia de la locura a vigilar y castigar. Pero hay un momento en el que Foucault empieza a sentirse insatisfecho con este momento. Es lo que se ha llamado el paso del modelo bélico al modelo de gobierno. Foucault empieza a tener en cuenta la cuestión de la gubernamentalidad. Entiende que esa visión crítica de la sociedad disciplinaria ha dejado de lado una reflexión más profunda sobre el problema de la libertad. Esto también sería interpretado. Esta revalorización de la libertad y de la complejidad de la libertad o de la gubernamentalidad también va a llevarle al reconocimiento de una tercera dimensión, la dimensión de la subjetividad. Una dimensión esta que ya no será exclusivamente dependiente y funcional a las dimensiones del saber y el poder, sino que va a tener una cierta autonomía. Si los análisis desarrollados en la primera mitad de los 70 aparecían ahora como limitados en su aproximación a cuestiones como el sujeto y el Estado, era porque Foucault exploraba ahora un movimiento teórico que iba más allá de la problemática del consenso y la voluntad, por un lado, y la conquista y la guerra por otro. Creo que aquí Foucault empieza a desmarcarse de esa visión excesivamente dependiente de la categoría de disciplina, ¿no? Un apunte, no lo voy a desarrollar, pero si queréis luego lo podemos discutir. En esta mayor valorización o mayor apreciación del problema de la libertad y del gobierno, de conducir conductas, Foucault también deja de lado un modelo de resistencia. Cuando la cuestión disciplinaria era fundamental y ocupaba el primer plano, lo que Foucault deducía era que había que apostar por experiencias límites tipo Bataille. Hay una relación entre valoración de la sociedad disciplinaria y entender la resistencia como experiencias límites. Por eso Bataille es muy importante en la primera fase de su pensamiento. Y un determinado Nietzsche que es visto desde Bataille. Creo que a medida que Foucault deja de lado esta visión y no marca tanto el acento de la sociedad disciplinaria, no es que desaparezca, porque esto también es importante destacarlo. No es que Foucault entienda que la sociedad disciplinaria desaparece. La sociedad disciplinaria se articula, digamos, con otros dispositivos. Esto va de la mano de una diferente lectura de Nietzsche. Es decir, por eso digo esto porque esto tendría que ver con el texto que os recomendaba de Michael Hart, ¿no? Hart entiende que lo que sucede en el 68, voy a citar sus propias palabras, es un descubrimiento de la potencia, ¿no? Un descubrimiento del poder constituyente. Lo que básicamente leen Hart y Negri en el 68 es un redescubrimiento de ese poder constituyente que entra en escena de una forma explícita. Y desde ahí se lee a Nietzsche, ¿no? Por ejemplo, Hart dice lo siguiente, comentando la famosa novela de Balestrini de Lo queremos todo. Dice, lo que tenemos en esa novela, en ese ambiente operaísta, autonomista de las luchas italianas en los 60, es un ejemplo desarrollado del trabajador que ataca el trabajo y por consiguiente se ataca a sí mismo en cuanto trabajador.
una bella muestra del hombre que quiere perecer de Nietzsche, la destrucción activa y liberadora que debe distinguirse de la pasividad del último hombre, el militante del PCI, que acepta completamente el trabajo. Pues aquí, por ejemplo, Hart, leyendo a Adam Smith, comenta cómo el personaje de la novela se mofa de aquellos que celebran el Día del Trabajo, ¿no? Qué tontería, ¿no? Lo que se trata es justamente de reivindicar una posibilidad vital, una posibilidad constituyente que vaya más allá del por ser el trabajo. Y esto lo leen en clave nietzscheana, Hart y Neville. O sea, entienden que hay una relación entre el hombre que quiere perecer, el hombre que se enfrenta al último hombre en el Zaratustra, el hombre que se autodestruye, se autodestruye en su subjetividad burguesa y emerge como un hombre libre, ¿no? Como un hombre emancipado. Creo que Foucault no estaría de acuerdo con esto. O sea, que esta es la línea de Hart y Neville que a mí me parece interesante, pero que creo que contrasta con la visión de Foucault. Aunque creo que la lectura negriana de 68 como redescubrimiento ontológico de la potencia, ¿no? Del poder constituyente, no sea similar a la de Foucault, esta visión crítica del trabajo tenía que resultar atractiva a Foucault desde su sensibilidad antidisciplinaria. Aunque no es la misma posición, lo que aquí hay en crisis es la idea de que la emancipación se curte en la escuela del trabajo. Es una idea que proviene del idealismo alemán, ¿no? de la praxis como Bildung a través del trabajo, ¿no? Foucault entiende que esto es lo que está lastrando a los partidos comunistas. Esto sí que lo ve Foucault, ¿no? Pero no va a dar ese paso ontológico que sí que dan Neville y Hart, ¿no? Foucault, además, en este momento se acerca al Partido Comunista, pero experimenta por su homosexualidad grandes reticencias. En esta entrevista con Mondadori dice que él se acerca al Partido Comunista porque el Partido Comunista ofrecía en ese momento una experiencia de una sociedad totalmente otra. Es decir, le posibilitaba explorar su nietzscheanismo. Esto lo dice Foucault en esta entrevista. Esto puede sonar a ridículo, pero en esa época yo quería escapar de la sociedad de mis padres, de la sociedad burguesa de mis padres, que había apoyado el nacionalsocialismo en Francia. Y yo quería una sociedad diametralmente diferente de la que habían conocido mis padres. Y a mí el autor clave era Nietzsche. Esa experiencia le lleva a ingresar en el Partido Comunista. Pero ahí enseguida ve el poder pastoral, lo que luego va a analizar como el poder pastoral. O sea, una militancia sacrificial, los oblatos, ¿no? De los que habla de Bourdieu, o sea, una experiencia que nada tiene que ver con su forma de entender la libertad. Y esto es clave para la posterior reflexión de Foucault sobre el neoliberalismo, ¿no? Porque entiende que el mundo disciplinario está agotado, que el marxismo todavía participa de esa racionalidad disciplinaria y que hay que buscar un camino nuevo. Y en esa situación de indefinición, Foucault evidentemente se va a interesar por el neoliberalismo. Veo que estoy viendo tiempo, ¿no? No sé si media, al desaparecer la cuestión disciplinaria y al emerger la cuestión de la libertad y la gubernamentalidad, Foucault tiene que pensarse de otra forma, ¿no? Tiene que interrogar su planteamiento inicial desde otras claves.
aquí empezará su preocupación por un concepto que a mí me parece también muy interesante, que es el movilización cultural. Voy a ir avanzando cosas, voy a también dejar cosas de lado porque veo que me he enrollado demasiado. Pero hay que destacar cómo esta transformación de Foucault no solamente obedece a una autocrítica, a un proceso de esclarecimiento personal, sino que también tiene que ver con los cambios que se están produciendo en la sociedad francesa del momento. Foucault fue muy crítico con cualquier alianza entre el Partido Comunista Francés y el Partido Socialista. De hecho, en una entrevista que lleva como título La movilización cultural, entiende que esa cuestión es irrelevante en términos políticos, ¿no? Que hay que pensar la política más allá de los partidos tradicionales y de esas alianzas. En esos momentos también intenta reflexionar sobre lo que él llama una gubernamentalidad socialista. Entiende que el problema de la izquierda es que es incapaz de pensar el problema de la libertad en toda su complejidad y que por ello tiene que abrazar una suerte de ética o de reflexión histórica que para él ya no es de recibo. Es cierto que aquí él empieza a acercarse a pensadores socialistas e incluso el propio Jacques Doncelot, del que hablaba antes, ha sugerido que la posición política de Foucault en estos momentos de crítica de la racionalidad disciplinaria y del marxismo tiene unas conexiones con lo que luego va a ser la tercera vía de Tony Blair. Esto es muy fuerte, ¿no? Esto lo dice alguien que conocía a Foucault cerca como Jacques Doncelot, ¿no? Yo no estoy seguro de que esto sea así, ¿no? Es cierto que cuando Foucault está reflexionando sobre esta invención de una gubernamentalidad socialista, también está, a mi modo de ver, diciéndonos que el neoliberalismo solamente puede ser derrotado, por así decirlo, desde dentro. Y que si el neoliberalismo ha tenido tanta capacidad hegemónica a la hora de movilizar los cuerpos, de generar deseos y de propulsar, esto lo hizo Foucault citando a Friedman, un movimiento utópico, ¿por qué no pensar esto de una forma diferente a como se ha pensado desde la izquierda tradicional, ¿no? Desde su lógica disciplinaria, desde su poder pastoral, etc. Yo creo que aquí Foucault abre un melón muy interesante, ¿no? En esta aproximación al neoliberalismo. Esto hay que comentarlo, pero también hay que comentar, y esto efectivamente es lo que plantea Wendy Brown en su crítica, Foucault no llega a ser consciente del todo de los efectos perniciosos del desplazamiento del homo politicus hacia el homo economicus. Quizá al enfatizar tanto las posibilidades antidisciplinarias que se abren con el pensamiento neoliberal, al enfatizar cómo el pensamiento neoliberal ya no entiende, por ejemplo, la criminalidad en términos antropológicos, sino de una forma mucho más abierta, deja de lado o no ve suficientemente los efectos corrosivos del neoliberalismo para el tejido social o para cualquier construcción política. Esta crítica de Wendy Brown me parece acertada. Quizá no hay que exigirle a Foucault todo, ¿no? Que eso es una cuestión. También tenemos que tener en cuenta que Foucault se mete en este jardín sin ver lo que luego produce el neoliberalismo. Se ubica, digamos, en una barrera previa. Pero esta crítica hay que tenerla en cuenta. Sin embargo, por otro lado, creo que en Foucault se deriva otra argumentación, o otra posibilidad crítica que debemos también tener en cuenta. En este paso del fordismo al posfordismo. Es como si, esto también es una interpretación un tanto personal, ¿no? Que podemos discutir. Es como si Foucault nos proporcionara materiales para pensar en qué sentido la izquierda tradicional, la izquierda marxista, al
el no valorar las nuevas posibilidades emancipatorias del posfordismo fuera ciega al sufrimiento en el mundo. Creo que Foucault permite ver cómo el posfordismo abre posibilidades muy interesantes desde el punto de vista emancipatorio. Y esto sí que lo entendió o sí que lo acogió el neoliberalismo, aunque deformándolo y llevándolo a esta apología de la flexibilidad laboral, etc. Digo esto para ubicar adecuadamente la figura de Foucault en este espacio, ¿no? tan complejo, donde la crítica al marxismo se refuerza con un cierto interés con las posiciones neoliberales. Voy a ir ya terminando, pero sí que quisiera cerrar mi intervención reflexionando sobre la atención al cinismo antiguo. ¿Y esto qué demonios tiene que ver con el cinismo antiguo? ¿Por qué después de todo lo que os he contado, el último Foucault empieza a interesarse por las prácticas y las tecnologías del yo? Hay algo que no es baladí y que me parece básico, es que Foucault se va a morir. Está a punto de morir, sí lo sabe. Y esto le lleva a reflexionar sobre la vulnerabilidad del cuerpo, sobre determinadas experiencias de la fragilidad que no eran tan visibles en sus anteriores trabajos. Si leemos El coraje de la verdad, vemos que Foucault se interesa mucho por este tipo de militancia que entiende el cuerpo de una forma diferente, ¿no? Por ejemplo, habla de lo que podríamos definir como una pedagogía del golpe, ¿no? Cuando habla de los cínicos como seres que ante los fracasos de la vida o ante los golpes que les da la vida no reaccionan blindándose y recurriendo a una lógica de la autoafirmación, una lógica viril de la autoafirmación, sino que tratan de aprender a través de esa experiencia del cuerpo frágil, del cuerpo vulnerable. Hay aspectos que creo nos pueden situar en la pista de que Foucault trataba de entender la subjetividad cínica como una forma de contraponerse a la subjetividad neoliberal. En el nacimiento de la biopolítica, Foucault dice algo muy interesante, que luego no desarrolla, ¿no? Dice que el neoliberalismo solamente puede subsistir en una cultura del peligro. De alguna forma, el neoliberalismo solamente puede vivir peligrosamente, dice. Lo cual es un guiño a Nietzsche, ¿no? ¿Quién, si no Nietzsche, había hablado del vivir peligrosamente? Es como si estuviera diciendo Foucault, fijaos lo que ha terminado convirtiéndose esta apología del vivir peligrosamente, en la apología del emprendedor, que necesita siempre incrementar su capital humano, que necesita siempre vivir bajo el riesgo, que vive las crisis, como dicen las películas de Hollywood, como oportunidades. Te caes para levantarte, ¿no? Como se dicen en estas películas, ¿no? En estos mensajes ideológicos, ¿no? La subjetividad cínica se desarrollaría de una forma diferente, justamente porque tiene en cuenta esta vulnerabilidad del cuerpo. El comentario que hace Frédéric Gros a este último curso me parece muy jugoso y da muchas claves de por qué Foucault entiende que los cínicos pueden ofrecer un modelo de vida otra. Esa vida otra también tiene un rasgo fundamental. Es una encarnadura de la verdad a través del cuerpo. Es una forma de conjugar la teoría y la praxis a través de un acto de conversión. Y esto ubica a Foucault en un planteamiento diferente del neoliberal, donde
las dinámicas son extraordinariamente diferentes. Que Foucault haya llegado, ¿no?, en la última fase de su pensamiento a esta última encrucijada que enfrentaría a la subjetividad neoliberal y al militante cínico, tiene que seguir dándonos mucho que pensar. Quizá, a lo mejor era un callejón sin salida, ¿no? Y a lo mejor, como le ha recriminado Daniel Ben Said, desde un trotskismo a la altura de los nuevos tiempos, ahí Foucault terminó encajonándose en una difícil situación y terminó apostando todo a una vida resistente, una vida parresiástica, y dejando de lado algo que a Ben Said le parece que es fundamental, que es el pensamiento estratégico para la izquierda del futuro. Como si después de las experiencias también de Irán, que es otro gran momento de la vida del último Foucault, Foucault terminará arrinconándose hacia una militancia parresiástica donde el cuerpo tiene sobre todo que mostrar veracidad. Bueno, son cuestiones abiertas, son cuestiones que todavía dan muchísimo juego, ¿no? y que no vamos a resolver desde luego esta tarde. Pero me gustaría terminar simplemente llamando la atención sobre la potencia de este pensamiento, ¿no? sobre cómo Foucault siempre trató de pensar sin sostenes, sin barandillas, un poco a cuerpo descubierto y abriendo zonas que para nosotros hoy empiezan a ser habitables. Pues muchas gracias. Muy bien, pues queda abierto todo este turno de debate, ¿no? Si hay alguien que quiera plantear cosas. Aparte de que escogemos algunas palabras primero, luego Óscar, ¿alguien más? Bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarnos a pensar contigo, ¿no? Es un gusto, la verdad. Bueno, yo quería un poco preguntarte si se podría articular un poco más algunos de los puntos que has tocado entre esa resistencia del nuevo tiempo, ¿no?, de la sociedad de control barra seguridad, como la queramos llamar, con esta apertura que hace al sufrimiento del trabajo, que tú has dicho que puede ser una posibilidad, y cómo eso encaja con la última cuestión de los cínicos. Es decir, porque claro, yo entiendo al cínico como alguien que quizás oculta, ¿no?, ese sufrimiento más que ¿no? Entonces, digo, no sé si... ¿Puedes explicar? Sí. No, quiero decir que, bueno, como yo voy a... ¿no? En esto seguro me puedes aclarar. Un cínico es alguien en el que yo creo que hay un elemento de autoengaño, quizás, ¿no? No es... O sea, es decir, estaría quizás a lo mejor en un punto diferente del de la parresia, ¿no? Es decir, hay elementos contradictorios, creo yo, más en el cínico. No sé... Entonces, quiero decir que pensando en la posible resistencia de ese posible cínico, ¿no?, lo veo como... en fin, ya sé que es muy abierto y demás, pero bueno, tratando un poco también de conectar con la realidad, ¿no? Es decir, lo que has comentado, yo creo que también que es interesante, que es una reflexión que abre mucho, ¿no? Que cómo atacar esto desde dentro, ¿no? Que es un poco que decías tú, que Foucault, en fin, me callo, que ya he dicho esto. Tomo otra palabra y luego... Sí. A ver, dices que el neoliberalismo solo puede vivir en una apología del peligro, pero de alguna manera no cabe la lectura de esto como en una apología del miedo, solamente en una sociedad del miedo, en donde las personas sean personas aterradas. Es el contexto que el neoliberalismo genera y que necesita para su... Pienso que a lo mejor cabe esa lectura de las palabras de Foucault. Y luego, por otro lado, uno de los textos que nos has pasado habla de cómo Foucault, pues de alguna manera describe con belleza esas constelaciones de resistencia. Entonces, cuando habla de las constelaciones de resistencia del neoliberalismo,
de alguna manera lo está situando en algo que va más allá del individuo. Yo entiendo que las constelaciones nunca pueden ser constelaciones de subjetividad, de individualidad, sino de algo más, de una superación de esa individualidad. ¿Y en base a qué criterio esa superación? El poder genera su contrapoder sería esas constelaciones, pero hace falta una superación del individualismo para percibirla, y ahí no sería productivo un diálogo con la teoría crítica, un diálogo con aportaciones como las de Adorno, las de Horkheimer. Y luego solo una... ¿Qué significa grilla? No, ¿qué significa? Porque por el contexto lo entiendo, pero esa palabra, ¿de dónde viene? Sí, pues es la traducción de Argentina. Sí. Pero grilla no existe en nuestro idioma, ¿no? Claro, Es es que, una red a través de la cual la trama pasa. es que es argentino el traductor, es Horacio Pons. Las dos traducciones, aunque son dos, hay dos editoriales que publican, que es ACAL y Fondo de Cultura, pero es la misma traducción, que es la de Horacio Pons. Grilla, creo que lo dice. Pero grilla se puede entender como desviación o análisis desviado, grilla economicista. Es una red de comprensión. Es una palabra italiana. Es una red de comprensión de la economía. Vale. Sí, sí. No te entiendo. Es que no es una palabra de nuestro idioma. Pues de hecho fui a Está en la RAE. mirarlo. No sabía. Está en la RAE, no sé. Vale, pues ¿puedo contesto estas dos? Sí. Sí, la cuestión básica es efectivamente cómo pensar la resistencia en la sociedad de control o en la sociedad de seguridad. Si algo he querido llamar, si he querido llamar la atención sobre algo en mi intervención, es que debemos leer a Foucault también desde este plano. Si cambia su percepción de la sociedad disciplinaria, también cambia la forma de resistencia. Por lo tanto, la apelación que hace, por ejemplo, Foucault al final de Vigilar y Castigar, cuando dice, aquí está la sociedad disciplinada y toda, y aquí se escucha el estruendo de la batalla, ¿no? Esa resistencia ya no vale en 1979. Esto es lo que quería también llamar la atención. Y sobre esto no es tan sencillo, no hay tanta gente, no hay tantos comentarios que yo creo que insistan sobre esto, ¿no? Que también cambia la resistencia. Y esto le va a llevar a Foucault a, por ejemplo, discrepar con Deleuze en el famoso caso Croissant, que era un abogado de la Baader-Meinhof. La posición de Foucault era defender al abogado, pero no defender el terrorismo. Y sobre todo, y aquí viene la movida con Deleuze, Foucault no quiere firmar un documento donde se habla de la sociedad alemana de la posguerra como una sociedad fascista. Y ahí ¿por qué? Porque ahí está revalorizando la función del Estado. Incluso en el nacimiento de la biopolítica habla de la estadofobia, ¿no? Hay como una especie de inflación crítica respecto al problema del Estado. ¿Por qué Foucault dice esto ahora, en 1979? Algo que no hubiera dicho nunca en Vigilar y Castigar. Pues porque entiende que la resistencia a lo mejor puede también producirse dentro del Estado. Y sobre todo porque creo que aquí él empieza a valorar más positivamente la tradición liberal y el problema de la libertad. A mí esto me interesa mucho para pensar la política hoy en día, porque creo que si tiramos de este hilo, que desde luego no encontramos en Foucault, pero que podemos nosotros desplegar, Foucault empieza a mantener una conversación muy interesante con Gramsci la cuestión de la hegemonía, por esta mayor apreciación del problema de la libertad y del discurso. Creo que ahí a mí me interesa esto por eso, lo digo así claramente. Yo veo que justamente hay que jugar entre estas tres categorías: posfordismo, hegemonía, neoliberalismo, porque creo que ahí es donde yo encuentro el hueco político de la resistencia, ¿no? También yo diría que porque encuentra, digamos, un agotamiento, un límite en ese análisis del anatomopoder disciplinario, en tanto en cuanto, como resistentes, ¿a qué nos lleva? Nos lleva, digamos, a no apreciar la propia capacidad de nuestra resistencia. Si todo poder genera una resistencia,
Luego, entonces, ¿la resistencia en qué se basa? Simplemente en la capacidad de tener más poder que el poder. Si el poder está en todos sitios y lo único que nos queda en ese sentido es oponernos con poder a él, ¿cuál es la resistencia real? Simplemente acumular más. Y no hay, digamos, ningún tipo de dispositivo político ni ético en este tipo de resistencia. Es tan solo, digamos, una cuestión casi mecánica. No solamente la impotencia que nos produce esa idea del poder omnisciente que está en todos sitios, no hay una fuera del poder, sino además también la descualificación de la propia resistencia que queda, digamos, anotada simplemente como un poder más, un poder que es resistente porque todo puede generar un tipo de resistencia. Ahí, digamos, el agotamiento de ese modelo. Y esto es lo que él, por ejemplo, critica de los nuevos filósofos. Cuando los nuevos filósofos hablan del poder, hablan de la omnipotencia del poder, ¿no? Que una situación asfixiante, y el poder como amo, como gran amo que está. Esto sí que llevaría a una visión cínica del poder en un sentido diferente del que plantea Foucault en el cinismo. Digo esto porque quizá cuando tú planteas, cuando has hablado de tu visión del cinismo, no sé hasta qué punto esa visión del cinismo que tú planteas es la de Foucault. Porque, claro, cuando hablamos de cinismo en el lenguaje cotidiano, cuando planteamos esa posición cínica, ¿qué queremos decir? Una posición es como lo contrario del idealismo, ¿no? Una posición desencantada, una posición donde detrás del ideal siempre se esconde el poder, donde el poder siempre asoma la patita detrás de cualquier ideal. No, esta no es la posición justamente de Foucault. O sea, Foucault se desmarca de esa visión cínica del poder que sí que sostendrían los nuevos filósofos, ¿no? Pero, a ver, con el tema, por ejemplo, ¿qué valoraría Foucault de la experiencia contemporánea en relación con esta cuestión del cinismo? Por ejemplo, yo creo que se interesaría mucho por la cuestión de la precariedad. O sea, la resistencia tiene que partir de la precariedad. Yo creo que este es un dato, y algunas autoras recientes como Isabel Lorey o como Judith Butler han profundizado en esta idea, ¿no? Pensar la resistencia como precariedad. Ahí hay una conexión con los cursos sobre el cinismo. Y luego, claro, que lo que Foucault trata de pensar es una resistencia política que vaya más allá de la clase marxista, ¿no? Por lo menos el último Foucault, el Foucault anterior sí que habla de clase, que vaya más allá de la clase y que vaya más allá del individuo autotransparente, racional, del liberalismo. Él trata de pensar el cinismo, yo creo, atravesando o yendo más allá de los marcos categoriales del marxismo como clase y de la tradición liberal como exaltación del individuo, ¿no? Ahí es donde yo veo que plantea la resistencia, siempre teniendo que esa resistencia también tiene que ser inmanente al juego del poder, que es lo que planteaba Mario, ¿no? Por eso él valora la lucha feminista en esos términos inmanentes. ¿Qué es lo que hizo el feminismo? El feminismo desarrolló su estrategia política desde dentro del dispositivo de la sexualización patriarcal. O sea, el feminismo aceptó las reglas de juego y jugó ahí, tratando de invertir, pero siempre planteando la resistencia desde dentro del dispositivo de poder, no saliendo desde él. No podemos salir del dispositivo de poder, según plantearía. Respecto a lo que planteabas, claro, la cultura del peligro es la cultura del miedo, efectivamente. Y esto también relacionaría a Foucault con la doctrina del Sobrenomiclán. Cuando Foucault plantea las estrategias a distancia del poder neoliberal, dice, el neoliberalismo se interesa mucho por un concepto que es el marco, el medio ambiente. Trata de generar, digamos, atmósferas opresivas o busca enrarecer el ambiente de tal forma que los individuos no sientan que están seguros, ¿no? Por eso la cara del peligro es el miedo, es generar el miedo, ¿no? A través de ese efecto a distancia, donde el marco es la obsesión del neoliberalismo, jugar con los marcos, donde se desarrolla una población, donde son medidas medioambientales. Hay como una ecología del miedo en Foucault.
un intento de pensar en el liberalismo desde es una ecología del miedo. Claro que... sí, lo último. El carácter de la subjetividad, sí. Lo modal y lo... Claro. Lo de la teoría crítica es claro que sí, yo creo que sí, además él mismo lo dice. Cuando él plantea su conexión con el Kante, que es ilustración, dice, hay una tradición de teoría crítica y la teoría Nietzsche. Dice, ahí está Nietzsche, la escuela de Frankfurt, donde yo quiero trabajar. Esto tampoco es baladí, porque yo sí que creo que en el último Foucault hay una mayor preocupación por el concepto de crítica. Y si hay una mayor preocupación por el concepto de crítica, tiene que haber a la fuerza una revalorización del discurso y de la ideología. Y ahí es donde entiendo que Foucault está condenado a entenderse con Gramsci. Es decir, que lejos de presentar a Foucault como el pensador que había un horizonte poshegemónico, en el sentido de, no, ya Foucault nos dijo que no hay que pensar en la ideología, el poder se desarrolla y se despliega a través de los cuerpos, a través del control de los cuerpos. No, la ideología es algo secundario. Creo que no, creo que ahora debemos empezar a pensar a Foucault, sobre todo el último Foucault, como alguien que piensa la ideología de una forma diferente o que paulatinamente se acerca a otra reflexión sobre la ideología que tiene sentido y políticamente para hacer política. Yo quería preguntar, bueno, primero muchas gracias por la exposición, porque la verdad es que cuando uno piensa en estos textos no se entiende la conexión entre que esté hablando de neoliberalismo, entonces la verdad es que la conexión me ha parecido bastante interesante. Pero como ha sido lo último, no he entendido muy bien en qué sentido la vida del cínico podría ser un modo de resistencia, entonces quiero preguntar a ver si lo he entendido y luego hacer una pregunta en relación con esto. O sea, yo por lo que he entendido parecería que, claro, el neoliberalismo en esta promoción de que nos entendamos como marca, ¿no? Nos hace producirnos continuamente y renovarnos continuamente, ¿no? La marca tiene que estar continuamente adaptándose a lo que pide el mercado, entonces habría una relación de uno consigo mismo de adaptación o de asimilación, ¿no? Las que, por lo que parece encontrar Foucault en estos textos de los cínicos, pues la relación tendría más que ver con una independencia, ¿no? y un cuidado como opaco, ¿no? a lo que ocurre fuera, ¿no? Esto es lo que yo he entendido, donde puede estar, ¿no? ahí la oposición o lo que encuentran los cínicos para... Pero a mí me interesa saber cómo puede construir esto Foucault, cómo entiendes que puede construir esto Foucault, sobre todo cuando lo relacionas con la verdad, ¿no? con el decir verdad, después de haber desmontado él mismo la idea de verdad, ¿no? Claro que sí. Porque esta, o sea, en esta oposición entre cínicos y neoliberales parecería encontrarse una posición entre autenticidad y de alguna manera incluso espectáculo, ¿no? En un sentido de Bourdieu, ¿no? Falsificación. El neoliberalismo nos obliga de alguna manera a falsificarnos, ¿no? Porque estamos todo el rato asimilándonos, pero en la relación del cínico consigo mismo hay un descubrimiento de una autenticidad, parece que de alguna manera está encontrando eso, ¿no? Pero ¿cómo puede pensar Foucault la autenticidad cuando toda su obra nos está diciendo que es imposible pensarnos fuera de las relaciones de poder, ¿no? Eso es lo que quería preguntar. Sí, sí. A ver, estas cuestiones... Prefiero contestar estas cuestiones no están en absoluto resueltas, es decir, que son hipótesis hermenéuticas y yo tengo mis dudas, es decir, que estamos un poco a ciegas, ¿no? Porque no hay documentos que permitan pensar adecuadamente ese tránsito desde el propio Foucault. Por contestar o por decir algo a tu intervención. En Foucault no hay una crítica a la masa o a la sociedad del espectáculo. Es más, el nacimiento de la biopolítica critica a Debord y critica esos planteamientos que opondrían la sociedad de consumo,
la inautenticidad de la masa versus una autenticidad política. O sea, eso lo desestima por completo, ¿no? Y esa es una línea, a mi modo de ver, también muy interesante de Foucault, porque siempre se mete en el mismo saco y más el último Foucault. Que eso pueda llevarle a posiciones conservadoras está por ver, pero esa tensión existe. Lo primero que hay que hacer es no comprar el argumento que a veces uno escucha, de que el último Foucault se repliega en la cuestión del cuidado de sí, de la estética de la existencia, y ahí entra ya tanto el neoliberalismo como la aproximación al cinismo, ¿no? Metiéndolo todo en el mismo saco. No, lo que hay que pensar es la diferencia, y ver si eso, efectivamente, si el cinismo es una resistencia al discurso neoliberal. Despachar el asunto como el último Foucault se desencanta de la política y se repliega a las estéticas de la existencia, el culto al yo, que va, y está pensando lo político de la forma más viva y más intensa y más interesante. Creo que el punto de la veracidad es el punto determinante, a lo que diferenciaría la práctica de la subjetividad cínica, de la parresía, de la subjetividad neoliberal, es justamente el compromiso que tiene el cínico con la verdad, un compromiso carnal, un compromiso donde la verdad se exterioriza, se incorpora, se encarna, ¿no? Y es esta dimensión del compromiso con la verdad la que faltaría en la subjetividad neoliberal, que es una subjetividad promovida por lo que Foucault denomina la optimización de las diferencias. Lo que propone el neoliberalismo no es la homogenización, que esta es otra cosa que hay que señalar. Claro, es un neospencerianismo, pero no es la homogenización. El problema es una lógica de diferencia brutal, es la lógica de la distinción por la distinción. Y esa lógica de la distinción por la distinción incorpora casi un idealismo que obliga a desestimar la vulnerabilidad del cuerpo. Y luego otro punto importante, que Foucault creo que está entendiendo la subjetividad cínica como una forma de desgobierno, como una contraconducta, como una resistencia crítica al modelo de gobierno neoliberal. ¿Cómo se gobierna en el neoliberalismo? A través, por ejemplo, de la libertad negativa, a través de una intensificación del individuo que se inmuniza frente a la alteridad, que se inmuniza frente al otro, ¿no? La libertad negativa, la libertad sin coacciones, la libertad de movimiento, ¿no? El cinismo es una libertad pesada, porque comparte el cuerpo con otro, porque se desgobierna. Creo que ahí es donde está el quid de la cuestión, pero la veracidad me parece clave. Yo añadiría una cosa más, que consiste también, digamos, en que él habla básicamente de tres figuras del cinismo, y sobre todo en esta última figura, en digamos, ferocidad de la apuesta por la verdad, por uno mismo. Hay también contenida una crítica de la democracia. Lo que en las anteriores figuras del cinismo, digamos, hay una cierta apuesta por la democracia, la que trata de mejorar, ¿no? En esta última también es un cuestionamiento de la democracia. Fíjate, de manera paralela, cómo este darwinismo social que plantea el neoliberalismo se basa básicamente en la democracia. En una democracia que plantea términos de igualdades de modo parecido, y también una democracia de mercado, ¿no? Una democracia de acceso que no define el sentido estricto. Una democracia formal, pero no de sustancia. Se me está ocurriendo ahora, sé que puede ser en el fondo, este Foucault sirve para discutir también con Hobbes, ¿no? O sea, un cuerpo que es soberano precisamente en la pobreza, ¿no? Que no autoriza a una suspensión de su propia soberanía en manos del Estado. O sea, del Estado, un Estado neoliberal. Sí. Y rompe con, claro, no sé si lo contesta, pero efectivamente no hay que ver este regreso al cinismo antiguo como un regreso al individualismo. Esta además es la lectura que había sido canónica en la historia de la filosofía desde Hegel. Por eso estas escuelas pues eran escuelas irrelevantes, porque
digamos, solamente exhibían un comportamiento individualista, ¿no? Lo que está pensando es la subjetividad política, no el individualismo. Los cínicos no son individuos, son algo más. En todo caso, estaría por ver, por seguir lo que planteaba Mario, cómo esta crítica de la libertad negativa puede dar elementos para pensar que en Foucault hay una aproximación a un concepto de libertad positiva, a un concepto republicano de libertad, donde la libertad no se entiende ya como libertad frente a la coacción o libertad de movimiento, sino como autonomía, como una forma de darse la ley uno a sí mismo, ¿no? Involucrando una concepción de la libertad que entroncaría con el republicanismo clásico. Esto tampoco está en Foucault, pero podría ser una línea desarrollada. O con otra forma que sería la autogestión. O la autogestión. Que es una de las cosas que yo quería preguntar, si no vamos, pues adelante. Has comentado, en cierta forma, yo entiendo que, digamos, esta posición política de Foucault, que le plantea, en última instancia, la recuperación de la subjetividad, pero precisamente con una técnica de gobierno. Precisamente hay la diferencia que le establece entre las técnicas de dominación, las tecnologías de dominación, y hay que castigar es todo eso, y las tecnologías de gobierno, que es esa conducta sobre las conductas y demás, que precisan justamente de un tipo de subjetividad sobre la que dominar, ¿no? Sobre la que gobernar, perdón, en sentido estricto. Hay también, digamos, desde el punto de vista del contexto en el cual Foucault está planteando esto, no solamente la crítica de la estadofobia, que él entiende, sino también de ya una apuesta. No una apuesta por la tercera vía de Blair, que no existe, por cierto, sino más bien una apuesta especialmente por aquello que el propio 68, en cierta forma, ha comenzado a experimentar, que es ese tipo de izquierda, segunda izquierda, como se haría llamar, ¿no? Que ya no ha insistido más en la lógica propia del estado de bienestar, que tiene cuenta es todo un modelo de dominio, sino más bien en los elementos fundamentales de la autogestión. Es el capitalismo visto desde la perspectiva de la casualidad, cosa que precisamente también hay que hacer con el neoliberalismo, pero yo diría desde una perspectiva completamente distinta. Una perspectiva que no consiste en este tipo de libertad negativa, de carácter darwinista, social, etc., sino más bien una perspectiva que insiste en la idea de la autogestión, especialmente por parte del mundo obrero, del mundo de la fábrica y demás. Hay algunos ejemplos que de hecho toman el texto de Foucault y que yo diría que son los que en última instancia dirimen en una medida su apuesta, ¿no? No es una apuesta, digamos, por un otro tipo de gobierno, sino más bien una apuesta básica en términos de autogestión. De hecho, en alguna ocasión, también en las entrevistas estas, en las que puede decir cualquier cosa, es cierto, uno puede coger a Foucault en cualquier sitio y llegar a cualquier tipo de conclusión a veces, pero a veces apuesta, por ejemplo, por el mundo libertario, ¿no? Cuando viene a entender que sí, o sea, que efectivamente, algo así como existe un anarquista, y todavía juega con el periodista en cuestión, pero de alguna manera está planteando precisamente esta valoración de la autogestión como un elemento importante, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con este universo cínico. Si le interesa algo, diría yo, bueno, mi interpretación, si le interesa algo precisamente de Gramsci, es esto, cómo gobierna el gobierno burgués, sino precisamente en términos de la libertad de los individuos. Y es ahí donde engancha esta cuestión. Y bueno, por cierto, aunque has insistido mucho, aunque luego has cambiado, no es el abandono, quiebra del modelo disciplinario unido de alguna manera al modelo favorista, sino más bien es el encabalgamiento sobre ese modelo del modelo posterior, ¿no? El modelo de la ley política, el modelo neoliberal y demás. No es que se elimine. Sí, además, esto insiste muchas veces, porque a veces se entiende como que existe esta especie de ruina del anterior, comienzo de nuevo. No sé, insistió mucho en el encabalgamiento. El modelo, por ejemplo, cuando habla del ejemplo este de la criminalidad, fíjate que todavía sigue existiendo, a pesar de que ya hay una nueva composición, abandono de la antropología propia de los mecanismos del correccionalismo penal. No obstante, sigue siendo prisión, o sea, sigue siendo en ese sentido cárcel, sigue siendo, digamos, un modelo territorial junto a un modelo disciplinario, y a ello se encabalga, en última instancia, un modelo biopolítico. Esta idea de encabalgamiento es importante, que consiste, digamos, en desplazamientos estratégicos en términos de economía de poder, no abandono de lo anterior, sino más bien reformulaciones. A ver, voy a
voy a coger tu planteamiento y lo voy a plantear desde otro lado, ¿no? Es que lo quería decir, pero no me ha dado tiempo. Si acudimos al libro de Boltanski y Chapel, sobre el nuevo espíritu del capitalismo, la tesis que ellos sostienen en ese libro es que había dos críticas en el 68, lo que llaman la crítica artista y la crítica social. La crítica artista podemos resumir, sería la crítica autonomista, la crítica del trabajo, la crítica que busca una nueva vida, unos nuevos placeres, unas nuevas relaciones sociales. Y la crítica social, digamos, la crítica de la explotación, la crítica de la injusticia social, una crítica con la que se ha identificado básicamente la tradición marxista. Boltanski y Chapelo consideran que en la medida en que el 68 privilegió la crítica artista sobre la crítica social, allanó, vamos a decirlo así, ese encabalgamiento entre discurso liberal y crítica artista. O sea, generaría un nuevo bloque histórico que sería el que, según Marx y Freise, ha terminado. Entonces, ante ese diagnóstico que bueno, que también es un poco grosero, porque habría que también especificar, o sea, esa formulación de dos tipos ideales puros, ¿no? Crítica artista, crítica social, a mí me rechina, pero bueno, dándole el beneficio de la duda a Boltanski y Chapel, ¿qué hacemos nosotros entonces ahora? Si valoramos o si aceptamos ese diagnóstico. Vuelta a la crítica social, vuelta a la crítica marxista sin ver las aportaciones que se realizaron desde la crítica marxista, entre ellas la autogestión, una nueva forma de entender la corporalidad, etc. Creo que no. Creo que lo interesante que hay en Foucault es que dice, no, tenemos que pensar la crítica artista y la crítica social al mismo tiempo. Yo lo que veo ahora en las críticas que se hacen a Foucault desde la izquierda es que al quitarle de posmoderno, de pensador crítico con el marxismo, no se tiene suficientemente en cuenta que el 68 abrió esa posibilidad, que me parece que todavía sigue siendo necesaria. Sí, está presente. ¿Alguna cuestión? Por ser que imprimía de crítico Gustavo, sí. Voy a volver como a la segunda parte de la pregunta después de la respuesta y haberla pensado un poco, por tratar de afinar un poco. Y hago otra pregunta que está vinculada con esto. O sea, claro, si trato de entender entonces, claro, mi cuestión es cómo hacer que esta nueva concepción que tiene Foucault, digamos, de la opresión en este nuevo modelo, no es la alienación marxista, ¿no? Estoy tratando de separarlas, ¿no? Entonces entonces ahí me interesa la cuestión del cuidado, ¿no? Parecería entonces que la verdad que está encontrando el sujeto en esa actitud cínica no es la verdad de la alienación, que parecería como una iluminación desde ahora y para siempre, ¿no? Yo ya no estoy fuera, sino como una negociación constante con el poder, ¿no? Pero eso es una actitud individual, es una relación individual entre el poder y el yo, ¿no? Entonces, que dice Brown, ¿no? ¿Dónde está el demos? ¿Dónde está? O sea, claro. Si yo estoy todo el rato, digamos, definiendo nuevas alteridades, y ahí estoy yo, ¿no? En esa negociación, ¿qué me aportan los demás? Claro. Y qué hacemos con los demás, ¿no? Claro, está muy bien vista la pregunta. No está el demos. No. Yo creo que ahí, a ver, Foucault diría que cuando él piensa el gobierno de sí, está pensando al mismo tiempo el gobierno de los otros, está pensando en la intersubjetividad. O sea, yo creo que él diría eso, pero a mí eso tampoco me vale. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Mi insatisfacción última con Foucault radica justamente en este punto, que creo que piensa demasiado finamente el poder, pero deja de pensar la política. O sea, en su obsesión por pensar el poder, y esto quizá puede explicarse en términos históricos, en términos generacionales, tenía que pensar, tenía que abrir un territorio nuevo, dejando el marxismo que no era moco de pavo y haciendo unos equilibrismos brutales. Entonces, y quizás se encerró demasiado en la cuestión del poder y dejó de lado la política, y ya se murió demasiado pronto
seguir pensando la cuestión política, pero yo estoy de acuerdo que hay un desnivel entre el pensamiento acerca del poder y el pensamiento político. Creo que el déficit, lo ve muy bien Wendy Brown, es el homo politicus, ¿no? Y esto también lo dice Rancière. Rancière lo destaca en bastantes ocasiones, que Foucault, que la diferencia entre él y Foucault es que Foucault terminó pensando solamente en términos de poder, pero no terminó de pensar agudamente la política. Es que es difícil pensar realmente cómo utilizar, aunque sea de manera, como decirlo, profana, ¿no? su teoría para... Porque si uno piensa que la verdad que encuentra el yo para enfrentarse al poder está en uno mismo nada más, y que toda sociedad produce poder, no puedes, por mucho que construyas una contrahegemonía, esa contrahegemonía te acaba expulsando, ¿no? Exacto, por eso a mí el término que yo metería ahí es la hegemonía, lo que también termina... por ejemplo, ¿qué es lo que le pasa cuando Stuart Hall tiene que enfrentarse a la cuestión del neoliberalismo en Inglaterra? Dice, a ver, ¿cómo pensamos a Thatcher? ¿No? Y dice, pues tenemos a Foucault, tengo a Althusser y tengo a Gramsci. Y dice, joder, es que, claro, es que Gramsci, Foucault no me permite pensar del todo lo que pasa con el neoliberalismo de Thatcher, pero Foucault y Gramsci, los dos al mismo tiempo, qué potentes. Entendiendo la cuestión de la gubernamentalidad en términos gramscianos como esa necesidad que tiene el poder de someter, pero al mismo tiempo de buscar el consentimiento del individuo. Y esto, claro, implica plantear la cuestión de la libertad y abre el poder a la política. Por eso yo creo que en 2017 tenemos que abrir Foucault. Y no cabe pensar que a pesar de Foucault, con Foucault, a pesar de contra Foucault, en la subjetividad está implícita la intersubjetividad. No cabe una subjetividad sin intersubjetividad. Entonces, de alguna manera, la gestión de los cuidados del sujeto es la gestión de un entorno amplio en el que el sujeto ha construido sus símbolos. Nosotros no somos individuos. Desde nuestro nacimiento y desde el nacimiento de nuestro pensamiento, la intersubjetividad a través del símbolo, a través del lenguaje, está implicando al otro, ¿no? Y por lo tanto, una teoría del discurso implica que no cabe el individuo aislado. Sí, eso es evidente, Foucault lo resalta mucho, pero como decía él, ¿no? Y eso... Pero eso es el demos. No del todo. Es que falta la articulación entre lo molecular, claro, que es ese individuo, exacto, que por supuesto no es individuo nunca, que claro, está en relación con otra, exacto, y cómo este individuo se articula modalmente con nosotros. Y eso es una cuestión estratégica de nuestra vida. Exacto. Es que eso falta en la realidad. Exacto. Es lo que dice Wendy Brown, que falta política. Es la política, precisamente. Y cómo se puede articular ese yo que nunca está aislado, es cierto, en cualquier caso con otros, que tengan además una visión estratégica como tal. Esa articulación, totalmente de acuerdo. Yo, si me permitís, no, pues sigo sin entender bien la cuestión de cómo articular eso que estamos comentando con la postura cívica, ¿no? Es decir, y si el cínico es un individuo como, ¿no? O no es, quiero decir, no está el cínico, es el cínico, a lo mejor es que yo no he leído los textos y entonces seguramente mi percepción de la Es el cínico antiguo, no sé. Claro, vale. es que yo creo que se tiene que tener muy en cuenta. Un perro. Es el perro. El perro que Diógenes, en esa sociedad es inasimilable. Diógenes masturbándose en la plaza pública diciéndole a Alejandro que quítate que me... O sea, es alguien que ha deconstruido su subjetividad de alguna forma. Sí, Públicamente, ¿no? sí, claro. Que la lleva consigo, digamos, en su propio cuerpo, también, digamos, para arrojarla de sí. Mira, voy a poner un ejemplo que a mí me vale. No sé si has visto la película del Club de la Lucha, de la novela de... Hace mucho tiempo. La novela es muy distinta. ¿De qué va? Sí, por eso digo. Pero un poco plantea esta cuestión de un neocinismo contemporáneo. ¿Qué plantea la película? El protagonista, que es un tipo que compra los muebles de Ikea por catálogo, que vive en un apartamento de Nueva York de puta madre, que vive una existencia plácida pero anestesiada, ¿no? Que no tiene contacto con la realidad y que vive atomizado en un mundo que desconoce, ¿no? ¿Cómo sale de esa subjetividad consumista, etcétera? A través de un acto de violencia consigo mismo. A lo que plantea el Club de la Lucha
es una forma de salir de esa subjetividad dándote golpes a ti mismo, no por masoquismo, sino porque solamente a través de esa autoviolentación conectas con la realidad. Este problema creo que está en la recuperación del cinismo antiguo por parte de Foucault. De hecho, es curioso ver cómo en el texto del Coraje de la Verdad, Foucault insiste en esta pedagogía del golpe, ¿no? El cínico es alguien que busca chocar, pero no porque sea un masoca, sino porque efectivamente se está deconstruyendo, está cuestionando su subjetividad a través también de una práctica, de una praxis. O sea, metafóricamente podríamos decir que a lo mejor, volviendo a la cuestión esta de los riesgos y el engaño, si nos hacemos todos empresarios de nosotros mismos a lo bestia, ¿podría solerse como un golpe? Claro, pero ¿cómo reaccionas ante el golpe? Con sufrimiento. Claro, pero hay una interpretación, hay una modulación del sufrimiento diferente. ¿Qué hace el empresario respecto a un golpe de la fortuna, ante una situación crítica, ante una decepción? Pensar que es una oportunidad para autoafirmarse en su identidad. O sea, el golpe se utiliza como un rearme del yo, no como una deconstrucción del yo. O sea, bueno, discursivamente hasta el momento, ¿no? Veremos claro, en el futuro. Claro, pero el neoliberal es alguien que se está dando golpes continuamente porque la subjetividad neoliberal es imposible y nunca puedes cumplir las expectativas de ese yo, pues siempre te están golpeando. Pero eso provoca un aprendizaje en el yo, provoca una experiencia formativa diferente donde el yo se abre a la alteridad o se abre a otra dimensión del mundo. No, es que es una armadura que choca y que persiste en su blindaje, la subjetividad neoliberal. El cinismo no, el cinismo antiguo buscaría el golpe lo utiliza como una estrategia formativa o autoformativa para aprender realidad, para metabolizar realidad. Esto creo que también es una diferencia importante. Esto tampoco aparece en Foucault, pero a mí me interesa mucho esto. Gracias. Bueno, en primer lugar agradecerte la presentación muy ilustrativa y quería comentar algo en relación con el tema del pueblo y por qué no hay pueblo en Foucault, ¿no? Y creo que lo estamos entendiendo como una carencia efectivamente de un programa político, como un tratado político, un tratamiento de lo político, si queremos, cuando creo que en realidad es una premisa también metodológica. Podemos también entenderlo así, en el sentido en que cuando Foucault examina, y lo hace también incluso citando a Hobbes, ¿no?, en algún otro pasaje, esta aporía constitutiva de la política moderna, por la cual una vez se da el pueblo solo se puede dar en relación al súbdito, entre la relación del súbdito y el soberano, etc. Y una vez se da esa relación, el pueblo se extingue, por eso en el emblema del Leviatán el pueblo no está en la ciudad, desaparece. En el momento que se constituye el soberano, desaparece el pueblo, pero el pueblo necesita para constituir el soberano. Bueno, esta aporía, ¿no?, constitutiva de la filosofía moderna es la que ha tratado de resolver el neoliberalismo, dice, pues bueno, disolviendo directamente la categoría del pueblo como tal, disolviendo. Y de ahí viene a lo de también a su crítica a la inflación del concepto de Estado, ¿no? Cuando dice, no es tanto que el Estado se debilite. La inflación de la crítica del Estado. Sí, es sí. diferente, sí, sí. No es tanto que el Estado se debilite, sino que se fortalece a través de su toma por un partido, ¿no?, que es lo que dice también en el nacimiento de la biopolítica. Entonces, claro, no hay pueblo porque no lo hay, no debe haberlo metodológicamente desde unos planteamientos que no lo pueden considerar como tal, para resolver esa aporía constitutiva de lo político, que hacía necesitar al pueblo transitoriamente para constituir el soberano, en una política que ya se mueve en intereses de partido y de partido que subsume al poder del Estado, ¿no? Es la toma del Partido Popular o del Estado español, ¿no? O sea, en ese sentido, más o menos. Y creo que ahí lo que él abre, la puerta que abre, con los cínicos y todo el análisis de la parresilla y demás, ha sido mal leída desde los que vinieron después, sobre todo de Deleuze y compañía, la reacción de Deleuze, porque hacían entender que la apertura de la subjetividad que planteaba Foucault nos había otra vez en una recuperación de la ontología del ser heideggeriano. Creo que este es el error en el que ha caído la izquierda, ¿no? Cuando él lo que está planteando es el rescate de una subjetividad a otra, pero materialmente otra, antropológicamente otra. Por eso se van los cínicos, pero podría ser un tratado de antropología cualquiera, ¿no? En este sentido. Sí. No sé si hay un estilo. Incluso te añadiría que metodológicamente
no puedo aceptarlo tampoco, esa reconstrucción del demos. Y es, por cierto, por lo que está en contra también de Negrijar, o por ejemplo, ese tipo de interpretación. ¿Por qué? Porque ellos utilizan, digamos, un tipo de universales, como los imperios y cosas parecidas, ¿no? Que no pueden ser aceptados. No existe nada en ese sentido que anuncie desde el principio al final de los tiempos una especie de tendencia única y exclusiva ahistórica, que es como entendería en ese sentido. Un poco esto, metodológicamente no puede acercar. Sí, muy de acuerdo. Él habla en seguridad, territorio y población, dice una cosa que es muy interesante a la luz de lo que ha venido después, que estoy para hacer un poco de memoria y igual no sé si del todo pero hay que recordar que plantea que en contextos de dominación biopolítica poblacional, es decir, cuando la población se convierte en objeto de dominación o en objeto de intervención por parte del poder, la resistencia se constituye en términos de pueblo. Y es una cosa que luego no... Digo esto porque si entendemos los desarrollos de la CLO, ¿no?, en torno a la acción populista, vemos que el problema que se le plantea a la CLO es el siguiente. ¿Cómo podemos crear un horizonte de voluntad colectiva en un contexto de optimización de diferencias? En un contexto como el neoliberal, donde la lógica de la diferencia, la lógica individual, imposibilita cualquier horizonte colectivo. O sea, cómo crear pueblo, cómo generar un pueblo, cómo generar un artefacto colectivo desde esa lógica diferencial, desde esa lógica donde los individuos van a su rollo y donde son incapaces de comprometerse con ningún horizonte colectivo, ¿no? Ese es el problema de nuestros días, ¿no? O sea, y esta cuestión la plantea Foucault efectivamente en esos términos. Y luego otra cosa que es interesante subrayar es que cuando Foucault analiza el liberalismo alemán en la central política, dice algo que no sé si ha sido del todo subrayado. El ordoliberalismo surge como un relato que trata de explicar el nacionalsocialismo como un exceso de Estado, como un excesivo intervencionismo estatal. Y no, el nacionalsocialismo no fue una hipertrofia estatal, fue una hipertrofia del partido. Y luego, a renglón seguido, habla de la estadofobia, ¿no? Es como si realizara un paralelismo entre todas las críticas al Estado de Debord, etcétera, etcétera, y la visión neoliberal del ordoliberalismo, ¿no? Que no entienden el problema del Estado adecuadamente. Ahí ese paso me parece curiosísimo, ¿no? Sobre todo a la luz de las interpretaciones que se han hecho luego. No, por apuntar algo así que se me ocurre aquí por encima, volviendo al término del cinismo, un término tan polisémico, creo, que en su origen realmente el individuo cínico es un individuo ético y que busca la virtud, porque él siempre está buscando, él iba con su candil busco un hombre, ¿no? Entonces había ahí un sentimiento antiburgués siempre y como si a una sociedad que no conseguía encontrar, ¿no? Posteriormente, efectivamente, esta no política, bueno, pues de alguna manera, o sea, sí ha sido política, podemos establecerla en el movimiento, es lo que cuando hemos hablado de las colectividades, de la autogestión, ¿no? Uno de los hechos, corregidme si me equivoco, que está ahí comprobable, es que ante la política neoliberal o del capital, las colectividades en la revolución fueron un éxito mientras funcionaron, en parte en cuanto a la producción. Eso fueron un absoluto éxito. No quiero decir en niveles generales, porque nunca hubo un desarrollo posterior, porque fueron rápidamente por la burguesía cercionadas, pero sí que hubo realmente una creación de sociedad, digamos, en la que contraria a ese elemento. No sé si os parece es todo cierto, pero además no solamente porque en momentos puntuales históricos podemos encontrar